La historia de Ucrania narra cronológicamente los acontecimientos históricos en las tierras de la actual Ucrania, el pueblo ucraniano y otras nacionalidades, desde la prehistoria hasta el presente. El territorio de este país fue uno de los primeros donde se establecieron las civilizaciones y apareció el planeamiento urbanístico, es parte del área donde comenzó la domesticación del caballo, la invención de la rueda y el trabajo con metales. Diferentes oleadas de migraciones indoeuropeas a Europa y más tarde en dirección opuesta formaron la base y características de la población ucraniana. La colonización griega de la costa del Mar Negro influenció el territorio de Ucrania en el marco de la civilización griega como su frontera norte. La gran migración de pueblos en el siglo VAC continuó y terminó formando diversas tribus eslavas que convergieron formando así el estado medieval de la Rus de Kiev en el año 882, en la llanura europea oriental. Tras la invasión de la Rus de Kiev por parte de la Horda de Oro, el estado se desintegró y fragmentó en diversos feudos como el reino ruteno. Las tierras occidentales de la Rus, en adelante Rutenia para referirse a Ucrania, fueron reunificadas por el Gran Ducado de Lituania, que, buscando aliados en la lucha contra los moscovitas y los Ostsiedlung, se unificó dinásticamente con el reino de Polonia. Tras esto Rutenia formaría parte de la mancomunidad lituano-polaca. Ante la necesidad de protección de Rutenia de las incursiones tártaras en el sur, se formó un bastión militar ruteno, los cosacos, que mantuvieron a raya las tropas tártaras de la mancomunidad lituana-polaca. En 1648, Bogdan Khmelnytsky con el apoyo de la población ucraniana y los cosacos se rebelaron ante Polonia reclamando el reconocimiento de un estado independiente. Exitosa la rebelión ucraniana liderada por Khmelnytsky, se estableció el hetmanato cosaco con la Sich de Zaporilla como su centro administrativo. Durante un corto periodo de tiempo la nación ucraniana disfrutó de autonomía, pero el hetmanato se encontraba en una situación entre tres espadas y la pared, los tártaros de Crimea, desde el sur, los polacos, desde el oeste y los moscovitas, desde el este. Ante la incapacidad de defenderse ante tres potencias, el hetmanato se vio obligado a firmar un tratado de vasallaje con el zarato moscovita. El hetmanato fue perdiendo gradualmente su autonomía hasta que los moscovitas, en adelante rusos, anexaron completamente su territorio en 1764 y Ucrania pasaría a ser dividida entre Polonia y Rusia. La cultura ucraniana fue desarrollándose paralelamente y de forma diferente en las zonas ocupadas por el Imperio ruso y el Reino polaco, más tarde Imperio austriaco. Pese a la rusificación y los intentos de asimilación de la población ucraniana, la República Popular Ucraniana declaró su independencia de Rusia en 1917 y la República Popular Ucraniana Occidental declaró su independencia de Austria y Polonia en 1918, dando inicio la Guerra de Independencia de Ucrania. En el transcurso de esta, las dos Ucranias se unificaron en el Acta de Zluky. A pesar de ello, igual que en el pasado, Ucrania se encontraba entre dos espadas y la pared, la República Polaca y el movimiento bolchevique. Teniendo que ceder la región occidental y aliarse con Polonia, Ucrania perdió la guerra de independencia, fue nuevamente dividida y la RSFS de Rusia anexó varias regiones del norte y este de Ucrania, además de los territorios nominalmente controlados de Kubán y Crimea, asignando el territorio restante a la RSS de Ucrania. La Unión Soviética instauró la ucranización para ganar la confianza de la población escéptica hacia el comunismo, pero tras la llamada Gran Ruptura se intensificó la rusificación de Ucrania prohibiéndose el idioma ucraniano en las escuelas, y se produjo la muerte de entre 4 y 12 millones de ucranianos durante la hambruna del Holodomor de 1932 a 1933. Tras 70 años de rusificación e intentos de independencia, Ucrania renació una vez más como una república independiente el 24 de agosto de 1991. Sin embargo, a raíz de la caída del gobierno de Víktor Yanukovych, resultante de la revolución ucraniana de febrero de 2014, una crisis de secesión comenzó en la península de Crimea, que tiene un número significativo de ciudadanos rusófilos, a la vez que rusófonos. El 1 de marzo de 2014, Yanukovych pidió a Rusia el uso de fuerzas militares, para establecer la legitimidad, la paz,
la ley y el orden, la estabilidad y la defensa de las personas de Ucrania. El mismo día, el presidente ruso, Vladimir Putin, solicitó y recibió la autorización del Parlamento de Rusia para desplegar tropas rusas en Ucrania y tomado el control de la península de Crimea ilegalmente al día siguiente. El 18 de marzo de 2014, Rusia y Crimea firmaron el Tratado de Anexión de la República de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia. Mientras tanto, comenzaron disturbios en las regiones del este y del sur de Ucrania. En varias ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk, se organizaron milicias locales, que se apoderaron de los edificios policiales, gubernamentales y de las comisarías de policía especiales en varias ciudades de las regiones. Cuando se hizo evidente que el candidato Petro Poroshenko había ganado las elecciones presidenciales, la noche electoral del 25 de mayo de 2014, Poroshenko dijo: "Mi primer viaje presidencial será a Donbass, donde los rebeldes prorrusos armados habían declarado la autonomía de las repúblicas separatistas de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, y tomado el control de una gran parte de la región". Edad antigua. Antes de la formación del primer Estado con relación a Ucrania, la Rus de Kiev, existieron diferentes pueblos y culturas que sentaron las bases de la cultura ucraniana. Cultura de Tripilia. Ubicado entre los años 5500 AC y 2750 AC, se extendió desde las montañas de los Cárpatos hasta las regiones de Dniester y Dnieper, se centró en la actual Moldavia y cubrió partes sustanciales del oeste de Ucrania y el noreste de Rumanía, abarcando un área de 350,000 kilómetros cuadrados, con un diámetro de 500 kilómetros, aproximadamente desde Kiev en el noreste hasta Braov en el suroeste. Entre algunas de sus características está la cerámica polícroma de gran calidad, de la que ha sido posible seguir la evolución en las formas, en el uso de colores y en el progreso técnico. Actualmente se han encontrado más de 2000 asentamientos de este antiguo pueblo. Cultura yamna. Algunas características de esta cultura: las inhumaciones en kurgans, en sepulcros tipo hoyo en los que se introducía el cuerpo en posición de decúbito supino con las rodillas dobladas. Los cuerpos eran cubiertos con ocre. En estos kurgans se han encontrado sepulcros múltiples, a menudo con inclusiones posteriores. Se ha descubierto que realizaban ofrendas de animales, una característica que se asocia tanto a los pueblos protoindoeuropeos como protoindoiranios. Los restos más antiguos encontrados en la zona de Europa Oriental de un carro con ruedas fueron hallados en el kurgan Storoceva Moila, que fue realizado por personas pertenecientes a la cultura yamna. El sitio de sacrificio recientemente descubierto en Lugansk se considera una colina santuario en la que se practicaban sacrificios humanos. Cultura de las catacumbas. El nombre deriva de sus prácticas de enterramiento. Son similares a las de la cultura yamna, pero con un espacio ahuecado en la cámara principal, lo que crea la catacumba. Se han encontrado restos de animales solo en una minoría de las tumbas. En algunas tumbas se modelaba una máscara de arcilla sobre la cara del fallecido, creando una ligera asociación con la famosa máscara funeraria de oro de Agamenón. La economía era esencialmente ganadera, aunque se han encontrado restos de grano. Parecen haber sido habilidosos especialistas en el trabajo del metal. Sármatas. Los sármatas se establecieron en el actual centro y este de Ucrania. Sarmatia era una región de Escitia. El estado escita alcanzó su mayor extensión en el siglo IV AC durante el reinado de Ateas. Isócrates creía que los escitas, y también los tracios y los persas, eran los más capaces de poder, y son los pueblos con el mayor poder. En el siglo IV AC, bajo el rey Ateas, se eliminó la estructura tripartita del Estado y el poder gobernante se volvió más centralizado. Las fuentes posteriores ya no mencionan 3 basileos. Estrabo dice que Ateas gobernó sobre la mayoría de los bárbaros del norte del Ponto. La tecnología militar del pueblo sármata influenció la tecnología de sus aliados tanto como la de sus enemigos. Las cualidades guerreras de los sármatas, de sus ancestros, los saurómatas, y de sus descendientes, los alaanous, han sido a menudo descritas por los autores antiguos. Polibio,
Diodoro Sículo, Estrabón, Flavio Josefo, Tácito, Pausanias o Dian Casio han dejado cuadros testimoniales muy vivos de estas tribus iraníes que tenían costumbres tan exóticas para los griegos y los romanos. Muy jerarquizados, los sármatas tuvieron varios reyes y, por lo menos, una reina, Amage. De hecho, las mujeres tenían una elevada posición social y las guerreras de la fase antigua, que realmente existieron, han contribuido a mantener vivo el mito de las amazonas. Inicialmente instalados entre el Don y el Ural, los primeros sármatas invadieron los territorios de los escitas. Después, vencieron a los partos y a los armenios. Desde el final del siglo I AC, se enfrentaron a los romanos en el sur del Danubio. Durante el siglo II, después de varias confrontaciones, los romanos reclutaron a varios lanceros sármatas. Más tarde, crearon unidades de catafractos, tomando de los sármatas la armadura de escamas, la lanza larga, la espada con pómulo anular y hasta su insignia, el draco. Onoguros. Los onoguros fueron una población ogúrica de nómadas ecuestres provenientes de Asia Central que se desplazaron a la estepa póntica a finales del siglo V. Algunos autores señalan que estas poblaciones tienen su origen en las tribus tiele occidentales que se mencionan en las fuentes chinas y de los cuales también se originaron los uigures y los South 12. El historiador Prisco menciona que los onoguros y los araguros se desplazaron hacia el oeste por la presión de los abiros y entraron en contacto/conflicto con los hunos que regían al norte del Cáucaso y del Mar Negro. Los hunos asimilaron a estas tribus ogúricas y posteriormente se dividieron en cutriguros y utiguros. Las fuentes griegas se refieren a todos estos con la denominación de búlgaros III. Edad Media. Rus de Kiev. La región de Kiev dominó el estado completo durante los siguientes 2 siglos. El gran príncipe de Kiev controlaba las tierras circundantes a la ciudad, y sus familiares teóricamente subordinados a él gobernaban en otras ciudades y le pagaban tributo. El apogeo de su poder llegó durante los reinados de los príncipes Vladimir y Yaroslav. Ambos soberanos continuaron la expansión del principado que había comenzado Oleg. En su segunda edad de oro el arte bizantino se extendió a Armenia. En 1017 empieza a construirse la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Siguiendo fielmente los influjos de la arquitectura de Constantinopla, se estructuró en forma basilical de 5 naves terminadas en ábsides. En Novgorod se levantan las iglesias de San Jorge y de Santa Sofía, ambas de planta central. La Rus de Kiev no fue capaz de mantener su estatus de potencia próspera y dominante, en parte por el aglutinamiento de dominios muy dispares regidos por un clan. A medida que los miembros de este clan fueron creciendo en número, se identificaron con intereses regionales más que con un patrimonio común mayor. Así, los príncipes se enfrentaron entre sí, formando eventualmente alianzas con grupos externos como los polacos o magiares. Durante el periodo 1054 a 1224, no menos de 64 principados tuvieron una existencia efímera, 293 príncipes reivindicaron derechos sucesorios y sus disputas provocaron 83 guerras civiles. En 1097, tuvo lugar el Consejo de Liubech, el primer consejo federal conocido de la Rus de Kiev, celebrado en medio de las constantes rivalidades regionales entre los príncipes. Las cruzadas condujeron a un cambio en las rutas comerciales europeas que aceleró el declive de Kiev. En 1204, las fuerzas de la Cuarta Cruzada saquearon Constantinopla, lo que precipitó la decadencia de la ruta comercial del Dnieper. Con el declive, la Rus de Kiev se escindió en varios principados y algunos grandes centros regionales, Novgorod, Vladimir Suzdal, Rutenia, Polotsk, Smolensk, Chernigov y Pereyaslavl. Los habitantes de estos centros darían lugar con el tiempo a 3 nacionalidades, la ucraniana en el sureste y suroeste, la bielorrusa en el noroeste y la rusa en el norte y noreste. Invasión mongola. Reino de Rutenia. El reino de Rutenia antes de existir como tal era un principado dentro de la Rus de Kiev, conocido como el Principado de Galicia y Voulinia, fue el resultado de la unificación del Principado de Galicia con el Principado de Voulinia en 1199.
Poco después, tras la ruptura de la Rus de Kiev en 1256, el principado pasó a ser un reinado. El reino de Rutenia o reino de la Rus fue un estado medieval monárquico de la Europa oriental, que gobernaba las regiones de Galicia y Voulinia entre 1199 a 1349. Junto con la República de Novgorod y el Principado de Vladimir Suzdal, fue una de las tres potencias más importantes surgidas de la caída de la Rus de Kiev. Después de la enorme destrucción causada por la invasión mongola de la Rus de Kiev en 1239 a 41, Danilo Romanovich se vio obligado a jurar lealtad en 1246 a Batu Khan, de la Horda de Oro. Se esforzó, sin embargo, por librar a su reino del yugo mongol, intentando sin éxito establecer alianzas militares con otros gobernantes europeos. Edad moderna. Hetmanato cosaco. Rebelión de Khmelnytsky. Alianza con Moscovia y Suecia. Ruina. Hetmanato de Maseipa. Fin del hetmanato. Edad contemporánea. Ucrania bajo el Imperio ruso. Renacimiento nacional. Ucrania bajo el Imperio Habsburgo. Primera Guerra Mundial. Para el Imperio ruso, los ucranianos eran considerados como rusos pequeños y contaba con el apoyo de la comunidad rusófona entre la población ucraniana en la región de Galicia. Austria, por el contrario, apoyó el aumento del nacionalismo ucraniano a fines del siglo XIX. El oeste de Ucrania fue un importante enfrentamiento para los Balcanes y la población eslava ortodoxa que albergaba. Una guerra de los Balcanes entre Austria-Hungría y Serbia era inevitable, ya que la influencia de Austria-Hungría disminuyó y el movimiento proeslavo creció. El surgimiento del nacionalismo étnico coincidió con el crecimiento de Serbia, donde el sentimiento antiaustríaco fue quizás más fuerte. Austria-Hungría había ocupado la antigua provincia otomana de Bosnia-Herzegovina, que tenía una gran población serbia en 1878. Fue anexionada formalmente por Austria-Hungría en 1908. El creciente sentimiento nacionalista también coincidió con la decadencia del Imperio Otomano. Rusia apoyó el movimiento proeslavo, motivado por lealtades étnicas y religiosas y una rivalidad con Austria que se remonta a la Guerra de Crimea. Eventos recientes como el fallido Tratado ruso-austríaco y el sueño centenario de un puerto de aguas cálidas también motivaron las tensiones. La religión también jugó un papel clave en el enfrentamiento. Cuando Rusia, Prusia y Austria dividieron Polonia a fines del siglo XVIII, heredaron en gran parte poblaciones católicas de rito oriental. Rusia hizo todo lo posible para revertir a la población al cristianismo ortodoxo, a menudo de manera pacífica, pero a veces por la fuerza como ocurrió en Chelm. El factor final fue que para 1914, el nacionalismo ucraniano había madurado hasta un punto en el que podría influir significativamente en el futuro de la región. Como resultado de este nacionalismo y de las otras fuentes principales de confrontaciones ruso-austriacas, incluidas las tierras polacas y rumanas, ambos imperios finalmente perdieron estos territorios en disputa cuando estos territorios formaron nuevos estados independientes. El avance ruso hacia Galicia comenzó en agosto de 1914. Durante la ofensiva, el ejército ruso empujó con éxito a los austríacos hasta la cresta de los Cárpatos, ocupando todo el territorio de las tierras bajas y cumpliendo sus largas aspiraciones de anexar el territorio. Los ucranianos se dividieron en dos ejércitos separados y opuestos. 3.5 millones lucharon con el ejército imperial ruso, mientras que 250.000 lucharon por el ejército austrohúngaro. Muchos ucranianos terminaron luchando entre ellos. Además, muchos civiles ucranianos sufrieron cuando los ejércitos les dispararon y los mataron después de acusarlos de colaborar con los ejércitos opositores. Durante la Primera Guerra Mundial, el pueblo ucraniano occidental estaba situado entre Austria-Hungría y Rusia. Las aldeas ucranianas fueron destruidas regularmente en el fuego cruzado. Se puede encontrar a los ucranianos participando en ambos lados del conflicto. En Galicia, más de 20.000 ucranianos sospechosos de simpatizar con los intereses rusos fueron arrestados y colocados en campos de concentración austriacos, tanto en Talergov y Estiria.
Guerra de independencia de Ucrania. Período de entreguerras. Ucrania occidental bajo ocupación. Segunda Guerra Mundial. Período de postguerra. En abril de 1945, una delegación de la RSS de Ucrania encabezada por el Dmytro Manuilsky en Nueva York se convirtió en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. En el mismo año, se firmó un acuerdo sobre la frontera soviético-polaca y sobre la anexión de Transcarpacia. Se llevó a cabo un intercambio de población en la frontera con Polonia hasta 1946. En 1947 las autoridades polacas deportaron a los ucranianos fronterizos a las tierras alemanas recién adquiridas en el oeste, la Operación Vístula, y los soviéticos deportaron a 78.000 ucranianos, no confiables, a Siberia. En el mismo año, bajo el Tratado Soviético-Rumano, el norte de Bucovina y el sur de Besarabia fueron anexados oficialmente, pero la orilla izquierda del Dniester siguió siendo parte de la República Socialista Soviética de Moldavia. En el periodo de posguerra, un total de 43.000 personas menores de 25 años fueron arrestadas por crímenes políticos antisoviéticos, incluidas 36.300 en las regiones occidentales y alrededor de 500.000 ucranianos de las regiones occidentales fueron enviados al exilio. Como resultado de numerosas reubicaciones, migraciones y deportaciones de la primera mitad del siglo XX, el espectro étnico de la población de Ucrania ha cambiado significativamente en la dirección de reducir la proporción de minorías nacionales y al mismo tiempo aumentar la proporción de rusos. Reuniendo la mayoría de las tierras étnicas dentro de la URSS, el norte de Besarabia, Lemkovina, Nadziania, Holm, Podlaquia, Brest, Starodub, Podonia y Kubán permanecieron fuera de las fronteras de Ucrania y luego su población fue asimilada de forma severa. En 1945, el metropolitano Josef, el Ciego, fue enviado al campo y en marzo del año siguiente, la Iglesia Católica griega pasó a la clandestinidad y se convirtió en una catacumba. Entre 1947 y 1949, Nikita Jrushchov llevó a cabo una rápida sovietización de las regiones occidentales, las ciudades se industrializaron, se establecieron granjas colectivas en las aldeas y los disidentes se trasladaron al este de Siberia. Los combatientes de la AB, esperando en vano que la Guerra Fría de Occidente con la URSS entrara en una fase candente, continuaron resistiendo al gobierno soviético, recurriendo a la táctica de luchar contra pequeñas unidades contra las abrumadoras fuerzas de la NKVD. Al mismo tiempo, el gobierno soviético trató de desacreditar a los insurgentes ante los ojos de la población mediante deportaciones masivas, provocaciones y propaganda. En 1950, el comandante en jefe de la AB, Roman Shujevich, fue asesinado y la lucha cesó. Después de la Segunda Guerra Mundial, que causó graves daños a la economía y a la población del país, Ucrania recibió territorios que habían pertenecido a Checoslovaquia, Rumanía y Polonia. Transferencia de Crimea. Deshielo de Jrushchov. Disidencia. Perestroika. Ucrania independiente. Independencia. Entre 1991 y 2004. Revolución Naranja y mandato de Víktor Yushchenko. Mandato de Víktor Yanukovych. Revolución de la Dignidad. Guerra ruso-ucraniana. Primera fase de la guerra. Invasión rusa de Ucrania de 2022. Simbología, nombres y territorio histórico de Ucrania. Simbología. Tridente. León de Galicia. Tirador cosaco. Conceptos y proposiciones. Nombres.